ese momento, desde Génesis capítulo 14, Dios había tratado con Abraham para mostrarle que iba a venir un salvador a la tierra, un cordero que iba a derramar su sangre y que su cuerpo también iba a ser sacrificado, pues para que me entienda. El pan y el vino representaban, no, es un simbolismo de la venida de Cristo, es un simbolismo también de libertad. Cuando el pueblo de Israel en Éxodo capítulo 12 fue sacado de la tierra de Egipto, dice que también hizo un sacrificio de cordero, pero también dice que celebró un acto llamado la Pascua. Pascua significa yo pasaré por vosotros o encima de vosotros. Es decir, ellos celebraron la Santa Cena, en pocas palabras, el pueblo de Israel. Por primera vez, ¿cuál fue la actitud de ellos? ¿O por qué celebraron Santa Cena? ¿O por qué sacrificaron un cordero? Como un ejemplo de que Dios los había libertado ¿de dónde? De la opresión de Egipto. Así también a este hombre, a Abraham, dice que este hombre Melquisedec sacó pan y vino, representaba también que había sido liberado su hijo, su sobrino Lot, de la esclavitud de los pueblos enemigos. Entonces fíjese bien, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Abraham? Le entregó sus enemigos en su mano. ¿Cuáles creen que son los enemigos del pueblo de Dios ahora en el nuevo pacto? ¿Los enemigos qué? En primer lugar, pues Satanás, el diablo, y lo que viene de Satanás, el diablo, los demonios, espíritus inmundos, los espíritus de enfermedad, todo ello, la pobreza que viene a traer, la pobreza vino a través del pecado de Adán. ¿Sí sabía? La pobreza Dios nunca la introdujo aquí. Dios jamás dijo: yo voy a poner a la gente pobre. Vea Génesis 3:17, 3:18, por ahí dice que a causa del pecado de Adán, tú vas a comer, dice, o sea, la tierra donde tú vas a sembrar va a producir escardos y espinos. Es decir, la pobreza, la escasez y todo eso vino a través del pecado de Adán. No vino porque Dios introdujo la pobreza a la tierra. Bueno, eso es lo que registra la Biblia. Lo que me hayan contado mis bisabuelos, ese es otro boleto, ¿verdad? Porque mi bisabuelo, mi abuela me contaba muchas cosas que no eran bíblicas. ¿A quién le creo? ¿A la Biblia, que está escrita por hombres que fueron inspirados por Dios, o a mi abuelita? Si usted le cree a la Biblia, entonces le va a ir bien en todas las cosas. Si usted le cree a su abuelita, entonces aguántese. Aguántese estar enfermo, aguántese morirse de algo, aguántese que un familiar de usted se vaya a ir a la tumba antes de tiempo. ¿Qué? Pero si usted le cree a Dios y a su palabra y a sus promesas, entonces le va a ir bien. Si viene enfermo de una enfermedad incurable en este día, va a sanar. Para Dios no hay imposibles. Él es un Dios de los imposibles. Para Él todo es posible. Entonces fíjese bien. Dice el versículo 20: bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Los enemigos de aquella época pues eran naturales, los enemigos de hoy son espirituales. Como le digo, son, si la enfermedad, ¿de dónde cree que viene la enfermedad? Del diablo. Un espíritu, Jesús echó espíritus de enfermedad fuera, ¿sí sabía? Espíritus de enfermedad de una mujer que estaba encorvada durante 18 años, algo así. Oye, la liberó de ese espíritu de enfermedad. Jesús liberó a personas de espíritus de enfermedad. Esos son los enemigos de usted. No son los otros que creen diferente, ¿eh? Ni las religiones son los enemigos de usted. Los enemigos de usted son espirituales, es Satanás, el diablo, y lo que con eso trae, es decir, enfermedad, pobreza, muerte prematura. La muerte no es un amigo de Dios, por lo tanto no es un amigo de usted. Pues de algo me tengo que morir. Pues irá a morir usted, pero yo no, ni los que creemos en su palabra. Cuando nos vayamos a ir de esta tierra, nos vamos a ir tranquilos. Frente al comedor, como les digo, yo cuando me llegue ahí después de los 120 años, voy a estar el día 24 de diciembre cenando con mi familia, por allá, viejito, pero no enfermo. Después de que no achacoso, me como mi pavo, celebro la Santa Cena y me despido de mi familia, y con permiso me tengo que ir, ya es tiempo. Solamente recargo mi cabeza hacia la izquierda y hay chance que me ponga una almohadita y me despido y me voy, pero no de una enfermedad incurable, no de un raite del diablo, ni de un paro cardíaco, ni de un accidente.
Eso es importante, que eso es lo que la Biblia registra para usted, no para mí. No es jactancia, pues es lo que la Biblia registra. Eso no es jactancia. Dios dijo que le iba a saciar de larga vida y Él lo cumple. Pero Él cumple su palabra. Usted tiene que cumplir poner por obra su palabra. ¿Ok? Usted tiene que cumplir o poner por obra su palabra para que Él se manifieste y cumpla su pacto. Porque el pacto de Él siempre es permanente. Él es fiel. A pesar de las infidelidades, dice que Él permanece fiel. Es decir, nunca falla Dios. Si usted tiene un Dios que falla, pues eso se lo dijo su abuelita, no la Biblia. O por ahí algún pastor mal informado, o un ministro mal informado. Pero no, eso la Biblia no lo registra. Entonces fíjese, Génesis 14, versículo 20. Bendito sea el Dios Abraham, que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Y qué dice que Abraham hizo como consecuencia? Le dio los diezmos de todo. Hermano, pero exigen los diezmos ahí, no. Dice que Abraham en un acto de agradecimiento dio diezmos. No lo hizo porque lo obligó Melquisedec, ¿verdad? Nosotros tampoco le decimos a usted que dé porque le obligan a dar. Como decía mi madre, allá en ese lugar te obligan a dar diezmos en el cristianismo. No, aquí no obligamos a dar diezmos. El que da, lo da porque cree que Dios lo va a prosperar como prosperó Abraham. Si Abraham dio eso, ¿por qué cree que dio? Porque Dios le daba a Abraham para que diera eso. Sin embargo, fíjese lo que sucede. Dice que le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Por qué cree que dijo eso el rey de Sodoma? Dame las personas y toma para ti los bienes. Porque dicen que los de Sodoma eran raros, ¿verdad? No sé, por eso dicen, ¿no? Dame para mí los hombres, dice el rey de Sodoma, no sé por qué. Pero el caso es que, independientemente de eso, fíjese, toma para ti los bienes. ¿Qué le ofreció el rey de Sodoma? Los bienes que había recuperado Abraham, que eran del rey de Sodoma, ¿ok? Pero ¿qué dijo Abraham? Imagínense de repente que le lleguen a usted, de repente usted es un general por ahí del ejército, ¿no? Y recupera algo que se robaron por allá, y usted recupera personas, bienes y todo. De todo, recuperó, por ejemplo, 500 personas que están secuestradas, pero esas 500 personas tenían bienes, casas y todo, y que de repente que le digan a usted: oye, yo me quedo con las personas, pero quédate con todas las casas de esas personas, con todos los bienes que se llevaron autos de todo tipo. A ver, esos quédate tú con ellos. De repente, ¿qué haría usted? Óyeme, esos bienes representaban a lo mejor 10 millones de pesos o de dólares. Esos bienes representan 10 millones de dólares. ¿Qué haría usted? ¿Qué hizo Abraham? Fíjese lo que hizo Abraham. Versículo 22. Respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. ¿Qué significa eso? Que si le llegan a usted con todos esos bienes, ¿no los va a agarrar? No. Lo único que estaba diciendo Abraham era que no quería que el mundo dijera: yo enriquecí a Abraham, sino que entendieran que si Abraham era rico, era porque Dios, el Dios Altísimo, era el que lo enriquecía. ¿Ok? ¿Qué era lo que creía Abraham? Que Dios, el Dios Altísimo, era el que lo enriquecía, no el mundo. ¿Me entiende? Nadie del mundo lo va a enriquecer, solamente el Dios Altísimo. Si le llegan bienes del mundo, es porque Dios Altísimo obra para que se los den. En este caso específicamente, Abraham, ¿por qué cree que no los aceptó? En primer lugar, porque no los necesitaba. Segundo, porque iban a decir todos los reyes: si Abraham es rico es porque yo le di mis bienes. ¿Ok? Sin embargo, Abraham no quería dar el reconocimiento, que estos reyes dijeran que era enriquecido Abraham solamente por ellos. No, Abraham decía: yo le doy gloria a Dios, y si soy rico es porque Dios es el que me ha enriquecido. Por eso dice: alzaré mi mano al Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que nada tomaré de ti, para que no digas que tú me enriqueciste. Es decir, entiende que el que me enriquece es mi Padre Celestial, el Dios que creó los cielos y la tierra. He alzado mi mano a Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa
de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo. Es decir, si consumió algo de la gente que yo fui, ok, nada más. Pero de ahí en fuera, yo no tomaré nada, para que no piense el mundo que si soy rico o si soy enriquecido es porque me lo dio la gente. ¿Ok? Era la actitud de ¿quién? De un hombre llamado Abraham. Más adelante en el capítulo 15, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Aún así le sigue prometiendo cosas Dios. Es decir, nunca se cansa de bendecir Dios. ¿Está captando? Si ya lo bendijo usted con algo, ahorita, con un empleo, pues ya lo bendijo con un empleo. Usted tiene un empleo, cierto ingreso. Dios no se va a cansar de bendecirlo aún más, porque Él va a decir, bueno, es que tú requieres más, yo te voy a dar algo más, un empleo mejor, o a lo mejor te voy a dar una idea para que tú creas una empresa y te vaya bien en esa empresa que tú emprendas. Es decir, nunca se cansa de bendecir Dios. ¿Se da cuenta? Era la actitud de Dios en la época de Abraham y es la actitud de Dios ahora. Él no quiere que usted se quede en la misma situación. Si usted tiene un empleo donde gana 5,000 pesos, ¿usted cree que Dios quiere eso? No, quiere llevarlo uno de 10. Si ya gana 10, quiere llevarlo uno de 20. Si ya gana 20, quiere llevarlo uno de 40. ¿Sí me explico? Dios quiere bendecirlo y siempre quiere bendecir. Y es la actitud de Dios siempre. Amar con amor eterno, pero también bendecir a la humanidad. A pesar de que dice la palabra de Dios que ya nos bendijo a través del sacrificio de Jesús. Efesios 1:3, ahí lo dice, con toda bendición espiritual ya nos dio todo, en pocas palabras, pero a través de la fe usted lo adquiere y se manifiesta en esta época. Entonces, ¿qué le dijo Dios? No temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué cree que es galardón? Un galardón es una recompensa. ¿Cómo iba a ser la recompensa de Abraham? Grande, no dice grande, dice sobremanera grande, es decir, Dios no es un Dios de pequeñeces. Cuando Dios lo bendice, usted no lo bendice con pequeñeces. Cuando dijo de Abraham que era rico, no dijo que era rico, era riquísimo. Ahora le está dando una recompensa o le dice que la recompensa iba a ser no grande, sino sobremanera grande. Se da cuenta que Dios es un Dios de abundancia. Es un Dios de abundancia. Más adelante, en el versículo 18, Génesis 15:18, y sigue Dios hablando con Abraham. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los cadmoneos, los eteos y todo lo que termina en neos. ¿Verdad? O sea, nuevamente le vuelve a dar tierra. Pues que no se cansó ya Dios de bendecirle y decirle que le iba a dar tierra. No, lo sigue bendiciendo otra vez con bienes. ¿Por qué cree? Porque Abraham ha sido fiel. Primero fue fiel en ofrendas y después fue fiel en diezmos. Y no se le digo por sacarle su dinero, créalo que no. Por supuesto que no. Yo tengo un empleo y me va bien. Lo digo para que usted sea bendecido a través de lo que Dios dice en su palabra. ¿Okay? Entonces, más adelante, ya Dios, y si podemos seguir viendo muchos más ejemplos, pero vamos a pasar a otro hombre llamado Isaac. ¿Qué les parece? En Abraham ya vio que siempre hubo abundancia, ¿verdad? Vamos a Génesis capítulo 17 y vamos a comenzar con Isaac. Para que usted vea que no nada más bendijo a uno solo, sino fue repetitivo el Dios en seguir bendiciendo a la descendencia de Abraham. Génesis 17, versículo, desde el 1 en adelante vamos a leer unas cosas. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham,
porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y a tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Qué le dijo Dios en el 7? Estableció un pacto ¿con quién? Con Abraham, ¿verdad? Y no nada más con Abraham, sino con quién más, con su descendencia. ¿Quién cree que es la descendencia de Abraham de acuerdo a Gálatas 3:29, 30? Nosotros los que estamos en Cristo Jesús. Él hizo un pacto con Abraham y también lo está haciendo a la vez con ustedes, con los que están en Cristo Jesús. Entonces le dijo que iban a salir de aquel naciones, dice el versículo 6, y también iban a salir reyes. ¿De quién? De Abraham. ¿Se refiere a Israel, hermano? No, se refiere a las naciones, no nada más a Israel, porque le dijo naciones Dios. El pacto que Dios estableció era un pacto, como dice el versículo 7, perpetuo. ¿Iba a ser solamente temporal? No, iba a ser perpetuo. ¿Qué significa perpetuo? Por siempre. ¿Para qué? Para ser su Dios y el de su descendencia después de él. Entonces el versículo 8 nuevamente Dios dice: te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toca la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces Dios sigue dando promesas y las sigue cumpliendo. ¿Cuántos saben que Dios cumple las promesas? Llegamos al versículo 19. Dice Génesis 17, 19. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo llamado su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. ¿Qué dijo Dios? Que iba a confirmar un pacto con Isaac. Si vamos a Génesis 25, más adelante, Génesis 25, versículo 'fíjese lo que dice el 25, versículo 5, después de que Abraham nuevamente se volvió a casar, etcétera, tuvo otros hijos, pero dice Génesis 25, 5, y Abraham dio todo cuanto tenía. ¿A quién se lo dio? ¿A quién se lo dio? A Isaac. Imagínense todos los bienes que tenía hasta esa época Abraham. Si era riquísimo, ya tenía muchísimos bienes, más de 300 empleados, pero para la época esa, dice que Abraham le dio todo cuanto tenía. ¿A quién? A Isaac. Es decir, ¿usted cree que Isaac fue pobre? No fue pobre, porque Abraham le dio todo lo que él tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Es decir, a los demás les dijo: ¿sabes qué? Les voy a enseñar a trabajar para que ustedes labren la tierra, un ejemplo, para que cuiden ovejas y se multipliquen. Los voy a enseñar a trabajar, pero no les dio bienes. ¿Se da cuenta? ¿Quién cree usted que son los herederos de Dios? Los que tienen a Cristo en su corazón. A pesar de que toda la humanidad es heredero, pero la humanidad decide, o gran parte de la humanidad, no seguir a Cristo Jesús. Por ejemplo, los que siguen allá a Buda, ¿usted cree que son herederos de Dios? Es que es el mismo Dios, hermano, pero llamado Buda. No es el mismo Dios. No es el mismo Dios de la Biblia, llamado Buda. Dios no es Buda. Ese es un Dios del mundo, no es Dios creador de los cielos y la tierra. ¿Ok? No es el mismo Dios. A pesar de que Dios está omnipresente en todo lugar, no es el Dios de la Biblia, el de los budistas. ¿Verdad que no? No es el mismo Dios. Bueno, sin embargo, ese tipo de religiones, por ejemplo, el budismo dice que se ven muchos milagros físicos, creen en sanidades. De antemano, un hombre llamado David Yogi Cho dice que el gran problema en Oriente era que cuando él enseñaba la palabra de Dios y se veían milagros a través del Espíritu Santo, que la mayoría de los orientales ya están acostumbrados a ver milagros allá, porque en el budismo se ven muchos milagros de sanidad. Sin embargo, este hombre dijo que se le dificultaba por ello. Aquí en México difícilmente se ven milagros, ¿no? Muy raro. Entonces, aquí es más fácil, por ejemplo, que el Evangelio de Cristo llegue, porque se ven milagros, los que creemos en la manifestación del Espíritu Santo, se ven milagros continuos, constantes, ¿verdad?
Por eso le digo, invite personas con enfermedades incurables, invite personas con deficiencias, usted va a ver que se van a ver los milagros. Entonces, para ellos se le complica mucho. Sin embargo, créalo que no es el mismo Dios. A pesar de que se ven milagros allá, no es el mismo Dios. ¿Estamos de acuerdo entonces que Abraham le dio todos los bienes que tenía Isaac? Llegamos al 25, Génesis 25, versículo 5, dice que le dio a Abraham, dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero los hijos de sus concubinas dio a Abraham solamente dones. El 11, sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente, que me ve. ¿Qué significa? ¿Quién sabe, no? Luego lo checamos. Pero fíjese bien, ¿qué dice? Que Dios bendijo también a Isaac, no porque heredó los bienes de su padre Abraham, que también Dios bendijo a Isaac. Es decir, no nada más la bendición de Abraham impactó a Isaac o llegó hasta Isaac, sino también llega hasta este tiempo la bendición que Dios le prometió a Abraham, porque Dios bendijo también a Isaac a través del pacto que hizo con Abraham, pero también hizo otro pacto con Isaac, es decir, también a Isaac lo bendijo. ¿Se han dado cuenta que Dios bendice siempre, constantemente? Si Dios se hace una promesa, también la cumple en usted. Créalo que usted no está lejos de ese pacto, al contrario. Génesis 26, versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, fíjese, otra hambre en la época de Isaac. Hubo hambre en la época de Abraham, ¿sí o no? Pero también dice que hubo hambre en la época de Isaac. Génesis 26, 1, hubo hambre. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. ¿Qué hizo Isaac? La misma actitud de su padre Abraham, ¿sí o no? Iba a ser, ¿sí o no? Pero sin embargo a Isaac, Dios sí lo detuvo, sí lo detiene, fíjense. Se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Eso sí se lo dijo a Isaac. Habita como forastero, es decir, Abraham se desesperó. Abraham descendió, sin embargo Abraham aún así recibió bienes, oro, ganado de parte de los egipcios. Versículo 3, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. ¿Quién le prometió Dios? Que independientemente que iba a haber hambre, ¿qué iba a hacer Isaac? Iba a recibir bendición de parte de él, es decir, Isaac no iba a padecer necesidad. Multiplicaré, bueno, dice, estaré contigo y te bendeciré, dice el versículo 3 del capítulo 26. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas, ¿qué? Tierras. Nuevamente Dios dando tierras. Y confirmaré el juramento que hice a quién? A Abraham tu padre. ¿Ustedes creen que si confirmó un juramento con Isaac, ustedes creen que no lo va a confirmar con ustedes que están en Cristo Jesús? Dios confirma el juramento que le hizo a Abraham, es decir, que usted no toda la vida va a estar en situaciones difíciles económicas. Dios confirma ese pacto porque lo confirma en Cristo Jesús. Si lo confirmó en Isaac, ¿ustedes creen que no lo confirme ahora de los que estamos en Cristo Jesús? Por supuesto. ¿Qué dijo Dios nuevamente a Isaac? Estaré contigo y te bendeciré, es decir, Dios siempre es su palabra, estaré contigo y te bendeciré. Así también le dijo a Josué, así también le dijo a otros hombres de la Biblia, a Moisés. Versículo 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas, ¿qué? Tierras. Nuevamente habla de tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué leyes? Si todavía no existía la ley de Moisés, ¿cuáles leyes? Solamente las instrucciones que le daba Dios las guardaba Abraham. ¿Se ha dado cuenta que Abraham sí guardaba la palabra? Escuchaba la palabra y no era un oidor olvidadizo. Si era un hombre que ponía en práctica. Guardar significa poner en práctica lo que Dios nos dice. Dice que escuchaba su voz, sus preceptos, sus mandamientos, pero no nada más los oía, sino también guardaba los preceptos, los mandamientos, las instrucciones de Dios. Versículo 6, habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, etcétera. Sucedió gran parte de lo que le sucedió a Abraham.
Luego dice el versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Y qué pasó? Cosechó aquel año. ¿Cuánto cosechó Isaac? 100 por 1. ¿Y qué más dice? Y lo bendijo Jehová. ¿Qué pasó en una época de hambre? Dice que sembró en tierra, cosechó al 100 por 1 y lo bendijo Jehová. 13. El varón, ¿qué pasó con Isaac? Después de que lo bendijo Jehová, se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy, ¿qué? Poderoso. Se ha dado cuenta que hasta en una época de pobreza extrema, de hambre en la tierra, a pesar de que, por decirlo así, la tierra no producía, Isaac sembró, cosechó al 100 por 1 y no nada más eso, sino que la bendición de Dios estaba con él y no nada más eso, sino que dice que este varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Poderoso, ¿qué cree que significa? Un hombre muy reconocido a nivel, en aquella época, en esa zona, en ese lugar, en esas tierras, en esas naciones. Era un hombre muy poderoso, es decir, era un hombre que todo el mundo sabía que ese hombre había sido prosperado de parte de Dios. Cosechó en una época de hambre, sembró en una época de hambre y cosechó al 100 por 1 y fue enriquecido este hombre, fue prosperado y no nada más eso, sino que Dios lo engrandeció a tal manera que fue muy poderoso. Y ya te dice el 14, ¿en qué fue poderoso? ¿En que oraba por los enfermos y se veían milagros? No. Aquí dice, tuvo hato de ovejas, hato de vacas, mucha labranza. Los filisteos le tuvieron envidia inclusive, y todos los pozos que había abiertos, los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Es decir, hubo envidia de gente que vio que Isaac le estaba yendo bien. Independientemente de la época, de la situación como esté, de cómo esté el país México, usted no depende de la situación económica del país México, usted depende de lo que Dios dijo en su palabra. Si Dios mantuvo la bendición de Abraham, porque el pacto que hizo con Abraham fue fiel, Dios ese pacto lo mantuvo en Isaac, por eso Isaac fue bendito o recibió la bendición, y la bendición a Isaac representaba también, se da cuenta, que Isaac también se hizo poderoso, se hizo un hombre próspero. ¿Se ha dado cuenta? Y no nada más eso, sino le dijo, en tu simiente serán benditas las naciones. Es decir, iban a venir multitudes a través de este hombre llamado Isaac. Entonces, en pocas palabras, Dios en todas las épocas ha bendecido a hombres, los ha enriquecido, los ha prosperado con bienes, con tierras, les ha ido bien. Fíjese, hato de ovejas, de vacas, no sé de qué más dice ahí. Entonces, en pocas palabras, estos hombres tuvieron bienes materiales. ¿Usted cree que a Isaac, a ver, hoy tengo hambre, ¿qué voy a comer? Tortillita con frijolitos. Tenía, ¿qué? Ganado para poder comer. ¿Se ha dado cuenta? ¿Usted cree que no lo va a hacer ahora en Cristo Jesús, en ustedes? Cuando dice, en su palabra, dijo el apóstol Pablo, que estamos en un mejor pacto establecido sobre mejores promesas que las que les dio a ellos. Es decir, ahorita estamos en una mejor posición. Y fíjese bien lo que le voy a decir. Usted no lo ve y puede decir, oye, pero mi circunstancia es diferente. El pastor enseña una cosa, que soy prosperado, y yo abro mi refrigerador y veo ahí todo, que no tengo ni qué comer. Entonces la Biblia no es cierto. No es porque Dios no sea fiel que no veamos en nuestros refrigeradores, en nuestras alacenas alimento. No es porque Dios haya fallado su palabra, no es porque Dios haya fallado su pacto que le hizo a Abraham y que también le alcanza a usted, sino es porque a lo mejor nosotros no hemos tenido la fe suficiente para que se manifieste eso. Es decir, el evangelio que tenemos en Cristo Jesús no nada más lo lleva usted al cielo. Yo estoy seguro que me voy al cielo cuando me vaya a esta tierra. ¿Usted también? Por supuesto. Yo sé que no voy al infierno, plenamente convencido que no voy al infierno, y se lo voy a demostrar a usted cuando me vea en el cielo. Entonces, fíjese bien, pero el evangelio también es un evangelio que pone pan en su mesa. Es un evangelio que le da para los camiones, o si tiene un automóvil, para gasolina para su automóvil. Ese es el evangelio que también incluye la herencia en Cristo Jesús. O sea, no es un evangelio nada más que me voy al cielo y ya con eso me conformo. Pues usted confórmese con el 10%, pues yo me conformo también con adoptar
La otra parte de la herencia que me dejó Cristo Jesús, que por amor a mí, por amor a usted se hizo pobre, siendo rico para que usted fuera enriquecido con la pobreza de Él. Es decir, en pocas palabras, Dios quiere que usted viva bien. ¿Ustedes creen que Dios, si tiene usted es su hijo, si usted es hijo de Dios, ¿usted cree que Dios quiere que usted esté sufriendo? ¿O acaso Dios se deleita en ver sufrir a sus hijos? Si usted se deleita en ver a un hijo con cáncer, entonces Dios también se deleita en ver, ¿verdad que no? No nos deleitamos con ver a nuestros hijos en circunstancias difíciles con hambre, ¿verdad? ¿O usted se deleita cuando ve, mamá, papá, tengo hambre? Pues aguántate. ¿Usted le diría a su hijo? ¿Qué hacemos con nuestros hijos? Nosotros le damos lo mejor, ¿verdad? ¿Ustedes creen que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, creador de los cielos y de la tierra, ustedes creen que Él es tan malo o es más malo que ustedes? Él es más bueno que toda la humanidad junta. Por más obras que haga la humanidad, nunca va a llegar a la bondad, al amor tan grande que Dios. A tal manera que Él murió por nosotros y llevó todas las maldiciones, se sacrificó, derramó su sangre. Oye, no fue cualquier cosa lo que hizo Jesucristo. ¿Ustedes creen que no les ama también para bendecirlos también de una manera financiera? Por supuesto que también. Y así como vamos a seguir viendo muchos personajes, usted va a ir viendo, oye, pues si toda la vida me dijeron que tenía que ser pobre porque Jesús fue pobre y el Pablo fue pobre y no sé quién fue pobre, que no tiene que comer. No, la Biblia no registra eso. La Biblia jamás, al contrario, usted siempre va a ver plasmado en la Biblia que Dios daba tierras, bienes, ovejas y los enriquecía con oro y con plata. Entonces es el mismo Dios, no ha cambiado, por lo menos ese es el Dios que yo creo, en el que tiene tanto poder a través de su palabra, que creó el universo. Si Él creó el universo, los cielos, la tierra, ¿por qué cree que lo hizo? ¿Para quién lo hizo? ¿Para qué creó esta tierra? Para sus hijos, para Adán. ¿Dónde cree que puso a Adán? Lo puso en la tierra seca que no producía, no, lo puso en el Edén, donde había, dice que corrían unos ríos, el Éufrates, no sé cuál, donde había oro, el oro de Ávila. ¿Dónde puso a Adán? Donde había oro. A Israel, cuando lo pasó a la tierra de allá prometida, que fluye leche y miel, ¿qué había? Mineral, dice que había minas de cobre, es decir, los pasó donde había minerales. Entonces Dios jamás ha querido la pobreza para la humanidad, ni para su pueblo, ni para sus hijos. Si usted, se lo he repetido en muchas ocasiones, si usted le pregunta a un judío, oye, ¿Dios te quiere pobre? Los judíos no creen eso. Y es el mismo Dios en el cual creemos nosotros. La diferencia es que nosotros creemos en el nuevo pacto, en Jesucristo el Salvador, y ellos no lo creen. Pero el Dios de la Biblia, que es el mismo que vino y se encarnó, que eso no lo creen ellos, nosotros sí, es el mismo Dios que ellos creen que es un Dios prosperador, porque Dios siempre a Israel le dijo, sabes que yo te voy a prosperar y cumple mis mandamientos para que no te vengan estas maldiciones y haz esto. Ahora ustedes creen que en el nuevo pacto Dios va a variar, Dios va a cambiar. No ha cambiado. Por eso usted, y le vuelvo a insistir mucho y hago la comparación, que usted no va a encontrar un judío pobre, ni en México ni en el resto de los países. La mayoría les tiene envidia a los judíos, los alemanes les tienen envidia a los judíos, porque iban y hacían riquezas ahí en sus países. ¿Por qué? Porque ellos le creían a Dios, ellos creían que tenían un Dios prosperador, no un Dios que los quería pobres, ¿me entiende? Aún así ellos vieron milagros de Dios en el desierto a través del alimento maná que les daba. Aún así no se murieron de hambre en un desierto, ¿cómo la ve? Aún así Dios les producía esa maná que caía del cielo para que comieran alimento. De una roca que representaba a Cristo salía agua. No los abandonó en un desierto que no había nada. ¿Usted cree que usted sí los va a abandonar Dios? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Vamos a ponernos de pie, darle gracias a Dios por su palabra. Él seguirá cumpliendo su pacto por todos los siglos, su pacto sempiterno. Él jamás, ese pacto jamás lo rompe. Jamás. Concluyo con Génesis 26, solamente para concluir con este hombre Isaac. Y usted entienda que la actitud de este hombre llamado Isaac en Génesis 26 fue la misma actitud de su padre Abraham. Génesis 26, versículo 25. Después de que Dios lo libró, después de que le estuvieron tapando sus pozos de agua, Dios lo libró de todo ello.
y le dijo en el 24, Génesis 26, 24 y 25. Se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí, fíjense, como consecuencia de que Dios le apareció, como consecuencia de que cosechó el 100 por 1, dice que Isaac edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Entonces, en pocas palabras, Dios lo libró de los enemigos que querían que llegara escasez a través de cerrarle esos pozos de agua. Dios lo libró de ello. Sin embargo, como consecuencia, este hombre llamado Isaac también edificó un altar, es decir, llevó una ofrenda. Cada vez que dice edificar altares, porque llevaban una ofrenda de un cordero, lo sacrificaban, derramaban su sangre y ese cordero lo entregaban a Dios como una ofrenda en olor agradable a Dios. Y no nada más la llevaban y la sacrificaban, derramaba sangre, sino que la quemaban. ¿Okay? Cierra sus ojos ahí, dele gracias. Te damos gracias, Padre. Creemos firmemente, Señor, que somos tu descendencia, tu pueblo, tu nación, los que estamos en Cristo Jesús, en el nuevo pacto. Ahora, Señor, entendemos que eres un Dios de pactos, que siempre cumple sus promesas, que nunca falla. En todas las épocas tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eres un Dios que no varía, eres un Dios en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En el nombre de Jesucristo yo creo, mi Padre, que tú nunca fallas a tu palabra. Si hay algo por lo cual yo no he visto manifestada tu poder, Señor, es porque a lo mejor me ha fallado en algo en mi fe, mi Padre. Pero yo decido ahora, a partir de este momento, Señor, poner en práctica y por obra mi fe. Así como Abraham en aquella época, Señor, siempre levantaba un altar y llevaba una ofrenda en adoración a ti. Padre, yo ahora, al recibir tu palabra de que yo soy descendiente de Abraham, y si tú prometiste a Abraham esas tierras, yo creo que yo también soy heredero, Señor, de esas tierras en el nombre de Jesús, heredero de bienes en el nombre de Jesús. Y yo ahora edifico un altar, Señor, y llevo ofrendas, Señor, en sacrificio para ti, agradable delante de ti, mi Dios, creyendo en el nombre de Jesús que dentro de no mucho tiempo tú te vas a manifestar, así como te manifestaste con Abraham, Señor, que lo hiciste riquísimo en oro, en plata, en ganado. Yo creo también en el nombre de Jesús que esa promesa me corresponde a mí para confirmar ese pacto que tú hiciste con Abraham. En el nombre de Jesús, mi Padre, yo creo, Señor, que eres el Dios, el dueño del oro y la plata, y que yo soy heredero como tu hijo. Usted repítalo para usted: yo soy heredero como tu hijo, mi Padre, de toda la herencia que tú me has dejado. En el nombre de Jesús, mi Padre, yo decido creer a tu palabra, Señor. Yo decido, Señor, recibir todo lo que tú tienes para mí, Señor. Yo decido, Señor, que esa herencia también sea para mí, mi Padre, porque me corresponde, porque es mía, porque es parte del pacto que me has dado en Cristo Jesús, que por amor a mí se hizo pobre, siendo rico, siendo el dueño del oro y de la plata, para que yo fuera enriquecido con esa pobreza. En el nombre de Jesús, yo declaro que mi siembra tiene abundante cosecha, y que en la tierra de los vivientes yo podré ver tu manifestación de poder, de gloria, porque tú me das el poder para hacer las riquezas, mi Padre. En el nombre de Jesús, yo ahora declaro cielos abiertos desde la muerte y resurrección de Jesús hasta esta época y de aquí en adelante, abiertos esos cielos, Señor, de bendición, cayendo bendiciones sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi empleo. En el nombre de Jesús yo me declaro un empresario próspero. En el nombre de Jesús yo declaro que todo lo que toca en mis manos es multiplicado, Señor, porque la gracia tuya está sobre mi vida. En el nombre de Jesús declaro que mi descendencia no padecerá necesidad. En el nombre de Jesús, ni yo padeceré necesidad, porque tú estás conmigo, mi Padre, y tú eres fiel. En el nombre de Jesucristo. Amén.